La coordinación del conocimiento. En la Edad Media, cuando los artesanos producían todo, desde espadas hasta rejas del arado, según los requerimientos directos del cliente, no había problema para saber qué se quería de quién. Pero una economía moderna, ya sea capitalista o socialista, se enfrenta a una situación enteramente distinta. El supermercado o gran almacén de hoy almacena una increíble variedad de bienes sin saber quién comprará cuánto de qué. Tanto los concesionarios de coches, como las librerías, las floristerías o cualquier otro negocio mantienen una reserva de productos disponibles para la venta, sin saber realmente qué es lo que los clientes van a terminar queriendo. En una economía capitalista, un mal cálculo puede llevar a cualquier cosa, desde la venta a precios rebajados hasta la quiebra. Tanto bajo el capitalismo como bajo el socialismo, el carácter escaso del conocimiento es el mismo, pero la manera en que estas diferentes economías lidian con ello puede ser muy diferente. El problema no es simplemente la escasez general del conocimiento, sino el hecho de que éste esté frecuentemente fragmentado en pequeñas piezas y cuya totalidad no puede ser conocida por alguien en particular. Imagine las dificultades de una compañía petrolera radicada en Texas que tratase de decidir cuánta gasolina y qué tipo de gasolina sería necesaria en una gasolinera en la esquina de las calles Marquette y Castro en San Francisco durante las diferentes estaciones del año, además de en miles de otros lugares en todo el país. La gente que es dueña y trabaja en las gasolineras en estas diferentes ubicaciones tiene un conocimiento mucho mayor de lo que sus clientes particulares posiblemente comprarán en diferentes momentos del año que el que cualquier persona en la sede corporativa en Texas crea tener. Las variaciones pueden ser grandes, incluso dentro de una misma ciudad al mismo tiempo. Si la gente que vive en las cercanías de las calles Marquette y Castro en San Francisco es dueña de más automóviles deportivos que la gente que vive cerca de la gasolinera en la avenida 19 y la calle Irving, entonces el dueño de la gasolinera en Marquette y Castro va a tender a pedir más gasolina premium o super que el dueño de la gasolinera que le vende a personas con automóviles más baratos que usan gasolina más barata o a camioneros que quieren gasoil. Ninguna persona concreta en un lugar concreto, ya sea en la gasolinera o en la sede corporativa de la empresa, puede tener toda esta información disponible para todo el país, mucho menos puede actualizarla permanentemente para miles de gasolineras de costa a costa mientras las estaciones y los barrios van cambiando. Sin embargo, esto es innecesario en una economía donde cada tipo de combustible va a donde el dinero le hace ir. La cantidad de información altamente concentrada y conocida por miles de propietarios de gasolineras individuales a lo largo de Estados Unidos es demasiado grande como para ser transmitida a un punto central y ser digerida a tiempo de tal manera que un gobierno pueda asignar los recursos con la misma eficiencia con la que lo hace un mercado coordinado por precios. Una empresa petrolera no conoce ni le importa conocer toda esta información detallada. Lo que le importa saber es que este mes las órdenes de gasoil le están llegando en gran cantidad desde Dakota del Norte, mientras que Massachusetts está comprando bastante gasolina Super O Premium y que Ohio está comprando principalmente gasolina regular sin plomo. El próximo mes puede que exista un patrón de ventas completamente diferente y que la empresa petrolera no conozca en absoluto las razones del nuevo patrón, ni las del viejo patrón. Todo lo que la compañía petrolera tiene que hacer es satisfacer la demanda de gasolina, de donde sea que venga y por la razón que sea. Ese trabajo es infinitamente más sencillo que la tarea que enfrentan los planificadores centrales en una economía socialista. Al igual que los ejecutivos de las compañías petroleras en Estados Unidos, los ejecutivos que administraban las empresas en la Unión Soviética no tenían manera de estar al tanto de los miles de condiciones locales y los millones de deseos individuales en un país que atraviesa Yurache desde Europa del Este hasta el Océano Pacífico. A diferencia de los ejecutivos estadounidenses, sin embargo, sus homólogos en la Unión Soviética no tenían la misma guía sobre fluctuaciones de precio ni los mismos incentivos de ganancias y pérdidas. El resultado neto era que muchas compañías soviéticas continuaban produciendo cosas en cantidades mayores a las que la gente quería, hasta el momento en que los problemas se tornaban tan grandes y tan obvios como para atraer la atención de los planificadores centrales en Moscú, los cuales solo entonces cambiaban las órdenes que daban a los fabricantes.
Pero esto podía ocurrir años después, mientras que cantidades enormes de recursos se perdían en el camino. Los problemas a que se enfrentaba la economía soviética no se debían a defectos peculiares de los rusos u otros pueblos en la Unión Soviética. Los estadounidenses se enfrentaron a problemas similares cuando el gobierno de Estados Unidos, durante parte de la década de 1970, controlaba tanto el precio de la gasolina como su asignación. Bajo estas condiciones, tanto los individuos como los negocios tuvieron que disminuir de manera drástica el uso de gasolina en ciertos lugares, como Nueva York y Washington, mientras que en otros lugares, principalmente áreas rurales, se originaba un excedente de gasolina no vendida. Esto no era producto de la estupidez de los planificadores del gobierno, sino del hecho de que un proceso que es relativamente simple, que los precios dirijan los recursos y productos al lugar donde los individuos quieren que vayan, se torna enormemente complejo cuando un grupo de planificadores centrales busca sustituir su conocimiento, necesariamente limitado, por el conocimiento disperso de un vasto número de personas en circunstancias altamente distintas. El gobierno federal emitió 3.000 páginas de reglamentos complementadas con aclaraciones, pero ninguna de estas distribuía la gasolina de una manera simple y automática, tal y como lo hacen las operaciones corrientes del sistema de precios del libre mercado. Saber cuánta gasolina enviar a qué lugar y cuándo requiere una enorme cantidad de conocimiento de cuándo y dónde hay mayor demanda en un momento específico. Y esto cambia a lo largo del año y varía de lugar a lugar. Las personas conducen más a ciertos destinos vacacionales en el verano, y más camiones con motores diésel cargan los productos agrícolas de unos lugares a otros en tiempos de cosecha, y, también, se dan otros usos cambiantes de los coches por muchos motivos diferentes. Nadie en ningún modelo de sistema económico o político puede saber las especificidades de todas estas cosas. La ventaja de una economía coordinada por los precios es que nadie tiene que coordinarla. La eficiencia de una economía así viene dada por el hecho de que no hay necesidad de recopilar grandes conocimientos, sino que estos son coordinados automáticamente por precios que transmiten de manera rápida y contundente lo que innumerables personas quieren. La diferencia entre el conocimiento limitado de un ejecutivo de empresa y el conocimiento igualmente limitado de un funcionario público es que el ejecutivo está recibiendo instrucciones sobre qué hacer de otras personas por la vía del mercado, a quién proveer, y cuándo, con qué tipo de combustible, en nuestro ejemplo, mientras que el funcionario público está dando instrucciones a otros y obligándolos a obedecer. En suma, las decisiones económicas al final están siendo dirigidas y controladas por aquellos que tienen un conocimiento específico en una economía coordinada por precios, mientras que en una economía planificada centralmente, dichas decisiones van en la otra dirección, de aquellos con menos conocimiento, que dan órdenes a aquellos con más conocimiento. La diferencia es fundamental y profunda en sus implicaciones para el bienestar material de la población en su conjunto. Durante la intermitente escasez de gasolina en la década de 1970, los estadounidenses experimentaron, en la industria y por tiempo limitado, los mismos problemas económicos que fueron muy comunes en todas las áreas de la industria en la Unión Soviética durante más de 50 años. Esta experiencia fue tan rara y chocante para los estadounidenses que era común escuchar todo tipo de explicaciones y teorías conspirativas sobre el asunto, cuando en realidad se trataba de algo que era muy común en países donde el gobierno es quien asigna los recursos. Lo que no era común era que esos métodos se utilizasen en Estados Unidos. La lógica del control gubernamental en aquel tiempo era que la reducción en la oferta de petróleo desde Oriente Medio requería la intervención del gobierno para evitar el caos en el mercado estadounidense del petróleo. Obviamente, los políticos no tenían ninguna intención de admitir que era precisamente su intervención la que había causado dicho caos. La reducción de la cantidad total de gasolina en el país era de apenas unos cuantos puntos porcentuales, es decir, la cantidad de reducción que es normal en cualquier industria y que en cualquier industria se traduce en un pequeño incremento del precio. En efecto, un embargo petrolero previo en 1967 no había causado tales desequilibrios porque no había venido acompañado del mismo tipo de controles de precios instituido por la administración de Nixon y continuado por las administraciones de Ford y Carter.
Tampoco habían largas colas de automóviles esperando durante horas en gasolineras en otras naciones industriales occidentales o en Japón, a pesar de que la mayoría de estas naciones producían un porcentaje mucho menor de su propio petróleo que Estados Unidos. Lo que ocurría era que estos otros países no tenían controles de precios sobre la gasolina, de manera que no tenían la escasez que normalmente acompaña al control de precios. Cuando el control del gobierno sobre la gasolina terminó en 1981, en medio de amplias y serias advertencias de políticos y medios de comunicación de que esto llevaría a un drástico incremento de precios, lo que siguió fue virtualmente una lección en economía elemental. Los precios más altos llevaron a que una mayor cantidad de gasolina fuese ofertada y una menor cantidad demandada. La explotación petrolera aumentó dado que los pozos existentes, cuyos costes de explotación no podían ser cubiertos con el precio controlado, comenzaron a extraer petróleo nuevamente. Al mismo tiempo, los precios de la gasolina comenzaron a descender. Con el tiempo, los precios eran inferiores a los que había durante el complejo sistema de controles gubernamentales, y esta caída continuó con los años hasta que los precios de la gasolina alcanzaron un descenso récord en términos reales, hacia el final del siglo XX. Muchos impuestos adicionales se cobraron luego en la boca del pozo, pero la gasolina en sí estaba más barata que nunca, además de que no había largas colas. Muchas veces el conocimiento que es económicamente importante es altamente específico a un lugar particular o a un grupo de personas particular y, por lo tanto, es difícil que sea ampliamente conocido. Uno de los motivos del éxito de la cadena de tiendas de alimentos AIP en la primera mitad del siglo XX y de la cadena McDonald's en la segunda fue la gran cantidad de tiempo y atención que le prestaron a adquirir el conocimiento detallado de ubicaciones específicas donde abrir sus respectivas tiendas, de manera que éstas pudieran ser asequibles al máximo número de clientes posibles. Los agentes de bienes raíces suelen decir que los tres factores más importantes en el valor de estos son la ubicación y la ubicación. Lo mismo puede también decirse de muchos negocios que sirven al público. Hay un motivo por el que las gasolineras habitualmente están ubicadas en una esquina mientras que otros negocios lo están a mitad de la manzana, y por el que las librerías y papelerías rara vez se ubican cerca las unas de las otras, mientras que los concesionarios de coches normalmente sí lo hacen. Cada negocio debe encontrar la ubicación que mejor sirva a su particular clientela. Por ejemplo, en los condados en Estados Unidos, donde se ubican las tiendas de Costco, tienen un ingreso promedio que es 2 desviaciones estándar mayor al ingreso promedio de los condados donde están ubicadas las tiendas Walmart. El conocimiento altamente específico por parte de grupos particulares de personas puede llegar a ser tan decisivo en lo económico como el conocimiento de ubicaciones particulares. A comienzos del siglo XX, un inmigrante italiano en San Francisco, que estaba al tanto de que otros inmigrantes italianos ahorraban dinero de manera regular, incluso con ingresos pequeños, y que eran de fiar a la hora de pagar sus préstamos, creó un banco al que llamó Bank of Italy, con la finalidad de atraer a estos ahorradores y prestatarios inmigrantes a quienes otros bancos no les dedicaban atención. Su banco comenzó con una pequeña oficina con 3 escritorios de madera, algunas sillas, una máquina calculadora, una caja fuerte y una ventanilla para un cajero. Sin embargo, gracias al hecho de que el propietario conocía bien a la comunidad atendida y a su astucia general para los negocios, el banco se tornó tan exitoso que creció y expandió sus sucursales por toda California. Una vez se estableció con firmeza, comenzó a atraer a tantos ahorradores, más allá de la comunidad ítalo-estadounidense, que finalmente se convirtió en el mayor banco del mundo, el Bank of America.